querían entrarse a la fuerza. Gente llorando porque perdían. ¡Llegó el agua! Yo llegué hasta allá a la torre del reloj, pero cuando esa pelotera y el Dios mío, la policía nos dijo, los vamos a dejar pasar, pero bajo su responsabilidad. Proyecciones y comercializadora BRFE informa que no cesará labores en el mes de noviembre ni en ningún otro mes del año. Por el contrario, nuestro trabajo permanecerá vigente por muchos años más. BRFE sí cumple. Fue una captadora de dinero que llegó a finales de 2007, pero se fortaleció a mediados del 2008. Ellos recibían un dinero y ellos pagaban un interés entre el 100, 150 y 200%. Mucho todo el mundo andaba con plata, ya no querían trabajar. En las cafeterías de por aquí del lado, eso era llena de gente y todo el mundo contaba su plata así como que fueran caramelos. El trabajo de ellos consistía en prometerle a la gente que por cada depósito que realizaban en esta captadora ilegal, al final de un periodo iban a recibir ese depósito de manera multiplicada. Desde el estrato 1 hasta el estrato 6, pero la más afectada fue la clase media, generalmente empleados, incluso hasta jueces. Los bancos les prestaban dinero y ese dinero lo trasladaban a este tipo de entidades. Salió plata de muchos lados y se aprovechó. Y además, usted sabe que el problema que tiene el Cauca con cuestión de cultivos ilícitos, pues también era una muy buena forma de empezar hasta lavar plata. O sea, sí hubo gente que ganó un poquito y los que ganaron mucho dinero. La idea de este sistema o la promesa de este sistema era que usted ingresaba con un depósito y empezaba a invitar a otras personas a que realizaran depósitos por el mismo valor, esperando que tiempo después usted recibiera el depósito que había hecho, pero mucho más de lo que en principio usted había entregado. Este sistema, que todo el mundo lo conoce como una pirámide, entonces de esta manera cada persona podría obtener más ingreso del que pudo haber llevado a estas captadoras ilegales. La gente estaba con susto, pues porque ya en el año 95 que hubo una muy parecida que le decían el avión, que en la época eran con 100.000 pesos, pues usted los ponía y tenía que conseguirse como unas 10 personas para que pusieran otros 100 y iban pasando de barrio en barrio, casa en casa, según los amigos, y ahí se iba recuperando el dinero. Pero también terminó mal. Todos estos procesos de especulación son muy llamativos, la medida que le prometen a la gente unos rendimientos elevadísimos. Es una forma muy fácil de engañar a las personas prometiéndoles retornos superiores al 100%, al 300%. Sin embargo, está muy bien explicado por la teoría económica que cuando algún ejercicio de esta clase te promete un rendimiento tan elevado, eso está inmediatamente vinculado a un riesgo mayor. Es decir, los ejercicios más riesgosos o las inversiones más riesgosas pues son las que prometen los mayores rendimientos. Los problemas económicos que hay aquí en Popayán, los problemas de empleo y en el Cauca, y entonces la gente aprovechó y fue invirtiendo su dinero allá. Ven en ella la forma de solucionar rápidamente sus problemas de liquidez o sus necesidades de consumo, o sus deseos de tener una mejor casa, comprarse un mejor carro, de una manera mucho más fácil y más rápida. Tiene un riesgo también muy elevado, es decir, la probabilidad de perder su dinero en un ejercicio de estos es muy alta. Siempre se advertía en todos los medios, se advertía que esa clase de captadoras de dinero como es DMG, DRF, no tenían el aval del gobierno y por consiguiente pues tampoco de la superintendencia financiera, que es la que vigila todas las instituciones que captan dinero desde luego legalmente. Dos cosas que a mí personalmente me llamó la atención. Primero, que hubo medios de comunicación que aceptaron pauta publicitaria de estas pirámides para llamar la atención de la opinión pública.
La otra situación, lo que se dijo por parte de nosotros los periodistas, que de esto tan bueno nos daban tanto y que algo había que tener en cuenta la gente en no confiar, en buscar más bien mayor información por parte de las instituciones del Estado para conocer si realmente estas pirámides tenían autorización o tenían algún respaldo por parte de la banca nacional. Entonces estos ejercicios visuales también son muy llamativos. Entonces si le sumamos el rendimiento, la estrategia de comunicación frente a la posibilidad de salir de pobre o de tener mayores ingresos, pues es supremamente llamativa. Todo el mundo sabía, lo sabían aquí las autoridades locales, departamentales, lo sabían en Bogotá. Lo cierto es que estas entidades tuvieron mayor incidencia en el suroccidente colombiano, lo que es Cauca, Valle, Nariño y Putumayo. Fue el centro de la operación de este tipo de entidades. Eran muchas cosas las que se decían porque aparte de esta captadora ilegal de dinero, en la ciudad ya habían funcionado otras. Había mucha incertidumbre porque había tocado como contar noticias de cómo en otras partes captadoras llegaban de un día a otro, recogían dineros y se iban. La captadora de RFE era la que más tiempo había durado y de la que las personas más ganancias, por decirlo de alguna manera, habían podido obtener, quienes habían desde un principio que funcionó, pues invertido su dinero ahí. Pero muchas cosas eran las que se decían y sobre todo en los medios de comunicación había incertidumbre. Pues ustedes saben que hay unas fuentes que tenemos como periodistas y empezaban a contarnos cosas que podían pasar. Entre esas cosas se empezaba a hablar de la posibilidad de que DRFE iba a salir de la ciudad de Popayán. Hay problemas en 9 ciudades por el cierre de empresas dedicadas a ofrecer millonarios intereses. Nadie responde y miles de personas sienten que su dinero se ha esfumado. En Popayán, la noticia de la caída de varias pirámides en otras ciudades también provocó la reacción de miles de ciudadanos que quieren salvar su dinero. Al menos 2.000 personas se concentraron frente a la sede de DRFE para reclamar el pago de sus ganancias. Sí, en esa época el DRF funcionaba aquí como a unos 10 pasos de aquí, de esta donde estamos ubicados, y esa era su parte principal, ¿cierto?, en esa época. El DRF más o menos duró de 3 a 4 meses en este sector, porque ya creo que llevaba como un año, pero cuando estaba en el Catay. Aquí atrás de mis espaldas funcionó primeramente el DRF, donde muchos fueron, pues sí, depositaron sus dineros y fueron robados, taxistas, gente del particular, gente del común y algo otros tipo de personas que también invirtieron allá. Entonces, prácticamente fue aquí donde se inició y terminó allá en el centro. Desde el Catay hasta acá en el centro, un año. Y en este sector de 3 a 4 meses. Había siempre un movimiento financiero bastante fuerte porque la gente entraba, depositaba su dinero, otros salían, otros... Mucho todo el mundo andaba con plata, ya no querían trabajar, entonces la gente se dedicó, fue más que todo, vivía todo esto lleno todo el tiempo, eran unas colas que daban la vuelta, gente que trasnochaba, había gente que eran como desde hasta las 12 de la noche, gente que madrugaba, las colas eran impresionantes en esos 3 meses que estuvo el DRF. La gente estaba a la expectativa, pues recibiendo su dinero prácticamente pues muy fácil, ¿no? Muy fácil, el dinero era un correr de la gente ir y venir y pues muchas veces yo llevé, como te digo, en algunas ocasiones 1 o 2 servicios y el usuario me dijo esto es del DRF, esto es de dinero que metimos y que ahora nos están pagando con el mismo dinero. Bueno, el día en que la gente recibió la mala noticia que se acabó, se derrumbó la pirámide,
pues indubitablemente hubo hechos de desórdenes públicos en la zona histórica de Popayán. Esto fue un caos. Esto fue un caos porque de por la mañana llegó ejército, llegó policía allá. Incluso empezaron a hablar de que algunos magistrados, el gobernador de la época que estaba, yo no sé si era Guillermo Alberto, todavía está el gobernador ahí, mandaron los escoltas y mandaron ejército y policía allá para sacar la plata de ellos. Entonces la gente empezó a sacar la plata de ellos y de nosotros qué, entonces empezó la gente a amontonar allá. Pues la mañana, la mañana estaba como normalito, se empezó a llenar y habían rumores de que se iba a caer el DRF, entonces se fue llenando. Cuando menos pensamos, esta cuadra estaba que no le cabía una persona más. Y entonces ya empezó la gente a desesperarse, como que empezaron a pagarles a la gente hasta el mediodía. Desde tempranas horas de la mañana la gente empezó a acumularse ahí en el sector histórico donde estaba ubicada la sede. Empezaron a llegar, encontraron las puertas cerradas. Aparentemente lo que se indicaba era que había unos funcionarios que estaban ahí dentro de ese lugar y que incluso el dinero estaba ahí, que pretendían sacarlo para llevárselo, era lo que se comentaba. Yo llegué a esta vez a la Torre del Reloj, pero cuando esa pelotera dije, no, Dios mío, esto aquí se arma una garrotera bien brava. Vamos, no, eso ya gente ya muy maluca, ya está muy callado los ánimos, pues la gente estaba muy brava, porque la gente le echa la culpa a la DIAN, le echa la culpa a los bancos, al gobierno. Salimos, llegamos al lugar, ya estaba completamente abarrotado de gente, la gente no permitía el paso, llegamos en la unidad móvil. Pues hay que decir que eran tipo 11 de la mañana cuando llegamos al sitio, estaba completamente lleno, las calles no era imposible pasar, había cordones de seguridad de la policía. Nosotros hablamos con la policía porque íbamos a hacer el cubrimiento, esa era una noticia nacional. Cuando llegamos a hacer el cubrimiento, la policía nos dijo, los vamos a dejar pasar, pero bajo su responsabilidad. Asumimos la responsabilidad, de a poco fuimos ingresando con la unidad móvil hasta el sitio más cercano de la puerta, donde pudiéramos hablar un poco con la gente y ver qué era lo que estaba sucediendo. La calle se llenó, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 personas y un puñado de policías tratando de controlar el desorden que se presentaba. Al final creo que hubo hasta rompimiento de las puertas, de las ventanas. La gente ingresó a las oficinas de esta pirámide tratando de recuperar su plata. Pues hay que decir que nos permitieron ingresar hasta un cierto punto la gente, pero había quienes estaban furiosos con los medios y nos decían, ustedes tienen la culpa, ustedes los medios tienen la culpa de que se vaya a ir. Ustedes empezaron a decir que se va a ir y por eso se va. Nos trataban incluso mal, había muchas personas que estaban furiosas y es entendible porque varios pues tenían todo su capital, toda una vida invertida ahí. Después del mediodía ya tuvieron que venir los policías carabineros, los que andan con el caballo, y ya a empezar a desplazar la gente y la gente no se quería quitar de ahí. Y ahí ya tuvieron que mandar ya toda la policía, el ESMAD y todas esas cosas. Hombres y mujeres como gatos subiendo por las paredes de las instalaciones de esta pirámide. De manera extraoficial, la gente comentaba situaciones pues, que uno no puede asegurar, como por ejemplo que habían ingresado personas de seguridad a llevarse dinero, que por la parte superior, por el techo de esa edificación, habían sacado maletines con plata, pero pues era algo que uno no podía evidenciar. 4 o 5 de la tarde ya empezaron los trabajadores a salir de ahí, pues ellos salían con sus maletas y uno para ver qué sería que llevaban, ¿no? La gente decía, no, si eso van llenos, cargados de plata, pero como uno no sabía qué tanto llevaban. La gente subía a los techos, la gente misma de los que trabajaba allá, cogía contado por ellos mismos, cogieron computadores, ya cuando la gente se metió allí y se armó la pelotera, ellos mismos cogieron los computadores, los desarmaron, metieron plata dentro y salían con los computadores y salían con CPU, con lo que pudieron sacar. La muchacha ella no sabía qué hacer en la mitad de la calle y toda la gente ahí, y entonces yo era como que le quitaron el cabezote y lo quitaron, ella trabajaba ahí, esa era de ahí, pues qué. ¿Cómo era que subieron unos de la Sijín, subieron acá a la terraza, pero no se veía gente? No se veía nadie por acá, por la esta. Y la gente decía, no, es que se están saliendo por los techos. Y nosotros, vamos a asomarnos por los techos, pero nosotros no veíamos a nadie. Y ahí lo fueron calmando, pues eso ya decretaron ese día
ya toque de queda y ya hay otras normas. Nosotros nos sacaron a las 4:30 de la tarde de la oficina, todo el mundo para la casa, cerraron la universidad y todo el mundo. 5:15 de la tarde, última hora, Popayán. La administración municipal acaba de decretar toque de queda en toda la ciudad como medida preventiva ante los disturbios presentados esta tarde a las afueras de las oficinas del DRFE en el centro histórico, donde la fuerza pública tuvo que intervenir para controlar la difícil situación. Se recomienda a los ciudadanos no salir de sus casas, pues esta medida se levanta hasta mañana a las 6 de la mañana. Esta es toda la información por ahora y que tengan una buena noche. Después fue que ya con el SMART fue que ya sacó la gente y la retiró, pero la gente seguía tirando piedras, la gente llorando porque perdía mucho dinero, ¿no? Porque eran muchas las cantidades que la gente había invertido, gente que vendió su casa, Dios mío, antes no salió lo de la casa, hubiera salido de la casa porque hubiera ido muchísimo dinero más ahí. Inclusive yo en la época, desde la época montaba bicicleta, tenía un carro y quería uno, íbamos a vender hasta la bicicleta y el carro para meter todo eso allá, esa plata ahí. Eso fue muy complicado, ¿no? Eso fue muy complicado. Pero la verdad uno quedó asustado, yo quedé asustado. Porque uno al otro día cuando llegamos a la oficina, todo el mundo con las manos así, haciéndose así. La gente que pidió préstamos, la gente que pidió las cesantías para eso, ¿sí? La gente que vendió un lote, vendió una casa, bueno, tomó unas decisiones bien arriesgadas para meter ese dinero allá. Esa gente uno pensaba en todos. No, pues ya como dieron toque de queda, entonces ya esto ya se veía en esas calles. Ya lo que están eran los del SMART cuidando este sitio, lo respaldaron. Y ya lo que quedó fue la policía, pero ya la gente se fue yendo, pero siempre queda 1, 2, 3 personas por ahí mirando a ver qué podían hacer, porque decían no, que después por la noche les iban a pagar, pero no, ya eso era mentira, eso ya, ahí ya murió todo. Eso duró tipo 8, 9 de la noche, está la gente alborotada todavía, pero ya no había nada que hacer. Se hizo el llamamiento a la gente para que no depositara sus bienes en estas pirámides, que al final terminaron siendo bancos de garaje, terminaron siendo extorsionistas que robaron la plata que mucha gente depositó de buena fe. Un hecho que todos esperábamos era que una vez la gran base social que entregó dinero para que las personas que estaban ubicadas en la parte superior de la pirámide pudieran recibir estos recursos, pues obviamente las personas o que no entendían el sistema o que lo entendían pero esperaban quedar en la cima y esperar a que otros quedaran sin sus recursos, pues entendieron que quedaron en una situación peor de la que estaban antes. O sea, si tú entregas tu dinero y no se hace nada con él y no hay forma de garantizar que te lo devuelvan en el tiempo, pues obviamente buena parte de la población quedó en una situación peor. Lo que sucedió no se puede repetir en Popayán, el Cauca, ni en ninguna región del territorio nacional. Incluso con todo el tiempo que ha pasado, uno se da cuenta que la ciudad sigue sintiendo esas repercusiones de lo que se vivió ya hace algunos años. Personas que nunca se pudieron recuperar, otras que tuvieron algún tipo de fortuna, diríamos, y que pudieron hacer algo, que lograron conseguir una vivienda cuando no la tenía, pero hay otras que la perdieron. Y aún así, después de lo que vivió Popayán, porque yo creo que es una de las ciudades más afectadas, se sigue presentando estas cosas. Mire, si uno camina por el centro, no es raro encontrarse con volantes en los que le ofrecen a ustedes ese tipo de ganancias de eso tan bueno, bonito y barato, como dicen. Las familias que entregaron su dinero, vendieron su taxi, vendieron su casa, insisto, usaron la matrícula de la universidad de sus hijos, pues perdieron riqueza y eso efectivamente fue impactando. Yo pienso que una medida del impacto nos la da el hecho de que todos conocemos a alguien de la familia que tuvo algo que ver con esta captadora ilegal. Y es muy complicado que alguno de nosotros no diga que conoció a un familiar o a un amigo que se abstuviera de... Hubo pérdida de vidas humanas. Recordemos que hubo en el norte del departamento del Cauca una persona que fue desaparecida y luego apareció desmembrada.
En Popayán, muy cerquita, Radio 1040, me tocó cubrir cómo un hombre fue ajusticiado de varios impactos de arma de fuego porque aparecía como una de las cabezas visibles de estas pirámides. Sí, en aquella ocasión pues hubo alguna amistad que yo tuve, invirtió dinero en el DRF, entonces pues siempre fue afectado y la situación lo llevó a mayores en todo su aspecto personal y él optó por suicidarse, ¿no? Entonces siempre fue algo muy doloroso, pues en el caso mío que guardamos una amistad muy buena y así sucesivamente hubieron casos que tomaron la decisión de quitarse la vida, siempre fue trágico el sistema de la caída del DRF. Después de que se cayó la pirámide, como al año me encontré un estudiante en la calle y se me acercó y me entregó unas galletas y me dijo: le agradezco, profesora, porque si usted no me hubiera explicado, mi familia habría perdido mucho dinero en eso. Para que la gente tome conciencia y que aprendamos que de esto que ofrecen tan bueno, pues en el fondo tiene la trampa mortal de la codicia. Cada vez más personas informen y más personas entiendan que esta no es una herramienta para mejorar la sociedad ni para producir riqueza en la economía, sino que es un sistema donde la gran mayoría pierde y ojalá nos importe que la gran mayoría pierda.